Tengo 73 años, me llamo Ernesto, y durante mucho tiempo pensé que estaba envejeciendo, cuando en realidad me estaba rindiendo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Envejecer es natural. Rendirse es una decisión silenciosa que casi nunca reconocemos. Déjame hacerte una pregunta incómoda, no para asustarte, para despertarte. ¿Quieres vivir más años o estás dejando que los años te empujen suavemente hacia el final sin oponer resistencia? Porque yo estuve haciendo los segundos sin darme cuenta. Nadie me lo explicó. Ningún médico me miró a los ojos y me dijo, Ernesto, cuidado, no es la edad lo que te está apagando. No, lo descubrí solo, y lo descubrí tarde, aunque por suerte no demasiado tarde. Hoy quiero hablarte de 3 decisiones que parecen pequeñas. Tan pequeñas que pasan desapercibidas, tan normales que casi todo el mundo las justifica. Pero si tienes más de 70 años, esas 3 decisiones pueden acelerar tu deterioro sin que lo notes. Y la tercera es la más peligrosa porque no deja marcas visibles. Pero antes necesito contarte cómo me di cuenta. Hace 4 años me jubilé del taller mecánico donde trabajé casi toda mi vida. 38 años entrando antes de que saliera el sol. 38 años levantando motores, cambiando piezas, escuchando el ruido constante de las herramientas. Mi cuerpo estaba cansado, sí, pero también estaba acostumbrado a moverse. Cuando me jubilé sentí alivio, una especie de recompensa. Pensé, ahora me toca descansar. Y descansar fue exactamente lo que hice. Al principio era agradable, me despertaba sin alarma, me quedaba unos minutos más en la cama, desayunaba con calma, leyendo el periódico, después me sentaba en el sillón un rato. Ese rato empezó a durar 1 hora, luego 2, luego toda la mañana. Yo no lo notaba porque el cambio fue lento, no fue de un día para otro, fue como una gota que cae siempre en el mismo lugar hasta que termina perforando la piedra. Un martes fui a visitar a mi hermana Clara. Ella tiene 69 años y siempre ha sido más inquieta que yo. Camina todos los días, participa en actividades del barrio, se apunta a todo. Cuando me vio caminar por su pasillo me miró con atención y me dijo algo que me incomodó. Ernesto, ¿desde cuándo caminas así? ¿Así como? Le pregunté, arrastrando los pies, como si te pesaran. Me reí, le dije que exageraba, pero esa noche, al subir las escaleras de mi casa, tuve que parar a mitad de camino. Me faltaba el aire. Sentí las piernas débiles. No era una enfermedad, no tenía ningún diagnóstico grave. Era algo más simple y más preocupante. Era desuso. La primera decisión que te envejece es confundir descanso con inmovilidad. Nos han repetido toda la vida que después de tanto trabajo merecemos sentarnos. Y es verdad, nos lo merecemos. Pero el cuerpo no entiende de méritos ni de jubilaciones. El cuerpo responde a una sola lógica. Lo que no se usa, se pierde. Y lo pierde rápido. Después de los 70, la pérdida de masa muscular se acelera de una forma que muy poca gente conoce. Los especialistas lo llaman sarcopenia. Pero no hace falta saber el nombre técnico para sentir sus efectos. Se siente cuando te cuesta levantarte de la silla sin apoyarte. Cuando bajas un bordillo y dudas. Cuando te agachas a recoger algo del suelo y hay un momento en que no sabes si vas a poder volverte a poner de pie con facilidad. Eso no es vejez inevitable, es desuso acumulado. Y lo más traicionero es que ocurre en silencio. No duele, no avisa. Simplemente un día te das cuenta de que algo que antes hacías sin pensar ahora requiere esfuerzo. Y entonces empiezas a evitarlo. Y al evitarlo, pierdes más. Y al perder más, evitas más. Es un ciclo que se alimenta solo. Yo lo viví. Empecé a evitar salir cuando hacía frío, luego cuando hacía demasiado calor, luego cuando simplemente no me apetecía. Y cada excusa tenía su lógica. Cada excusa parecía razonable, pero el resultado era siempre el mismo, un día más sin moverme, un día más en que mi cuerpo recibía el mensaje de que ya no hacía falta, porque eso es lo que el cuerpo interpreta cuando dejamos de usarlo. Recibe una instrucción silenciosa que dice, ya no se te necesita, y empieza a desmantelarse con una eficiencia que asusta. Perder músculo no es solo perder fuerza, es perder equilibrio, y con él, seguridad. Es perder la capacidad de reaccionar cuando tropiezas. Es perder la confianza para caminar en una acera irregular, para subir unas escaleras sin agarrarte, para moverte por el mundo sin miedo. Y cuando el miedo a caer empieza a dictar tus decisiones, el mundo se va haciendo cada vez más pequeño. Pero hay algo que la ciencia lleva años confirmando, y que a mí me sorprendió cuando lo descubrí. El músculo, a diferencia de otros tejidos, tiene una capacidad notable de responder al estímulo incluso en edades avanzadas, no igual que a los 40, no con la misma velocidad,
Pero responde, el cuerpo humano, a los 70, a los 75, a los 80, sigue siendo capaz de mejorar si se le da una razón para hacerlo. Yo no me convertí en atleta, no empecé a correr ni a levantar pesas, lo que hice fue mucho más sencillo y mucho más sostenible. Empecé a levantarme cada hora, aunque no tuviera ningún motivo urgente. Me ponía de pie, caminaba hasta la ventana, miraba la calle un momento y volvía. 5 minutos, 10 como mucho. Pero le estaba diciendo a mi cuerpo, todavía estoy aquí, todavía te necesito, no te desmontes. Después añadí un paseo corto por la mañana, no rápido, no largo, solo salir a la calle, respirar, mover las piernas durante 20 minutos, sin objetivo, sin destino concreto, sin presión, solo caminar. Y poco a poco, sin que yo lo buscara activamente, noté cambios, no espectaculares, no de película, pero reales. Las escaleras dejaron de ser un obstáculo, me levantaba de la silla sin pensar, dormía mejor, y curiosamente tenía más energía durante el día, no menos. Porque ese es el gran malentendido del descanso. Pensamos que moviéndonos gastamos energía, y sí, a corto plazo, así es. Pero a medio plazo, el movimiento genera energía. La circulación mejora, el oxígeno llega mejor a los tejidos, las articulaciones se lubrican, el ánimo sube, todo el sistema funciona mejor cuando está en uso. El sillón parece cómodo, y lo es, durante un rato, pero si se convierte en el centro de tu vida, deja de ser descanso y se convierte en deterioro disfrazado de comodidad. No te estoy pidiendo que lo abandones, te estoy pidiendo que lo uses como pausa, no como destino. Levántate, aunque no quieras, aunque no tengas a dónde ir, aunque afuera haga frío o calor. Levántate y muévete, aunque sean 10 minutos, hazle saber a tu cuerpo que todavía cuenta contigo, porque si tú no cuentas con él, él dejará de contar contigo, y ese momento llega mucho antes de lo que cualquiera espera. La segunda decisión que te envejece es seguir comiendo como si tu cuerpo tuviera 40 años. No te estoy hablando de dietas ni de privaciones, te estoy hablando de algo más profundo, la desconexión entre cómo comemos y cómo funciona realmente el cuerpo que tenemos ahora. Durante décadas, la comida fue combustible para una máquina que no paraba. Levantarte temprano, trabajar durante horas, gastar energía, llegar a casa con hambre real, cenar con apetito y dormir profundo. Ese ciclo tenía sentido. El cuerpo pedía, el cuerpo recibía, el cuerpo procesaba, todo encajaba. Pero ese ciclo cambió, y lo que muchos no ajustamos fue la forma de comer. Después de jubilarme, las cenas en casa se volvieron el momento más placentero del día. Mi esposa cocina extraordinariamente bien, y sentarnos juntos a la mesa, sin prisas, con abundancia, era una de las pocas cosas que sentía que me había ganado. Carne, pan, algo frito, postre, café, a las 10 de la noche o más tarde. Me iba a la cama satisfecho, pero mi cuerpo no descansaba. Se pasaba la madrugada trabajando. Empecé a despertarme con frecuencia, con la boca seca, con una sensación de peso en el pecho, a veces con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Por las mañanas me sentía como si no hubiera dormido del todo, con una niebla en la cabeza que tardaba horas en disiparse. Y claro, lo achacaba a la edad, pero no era solo la edad, era la carga que yo mismo le estaba imponiendo a un sistema digestivo que, con los años, trabaja de otra manera. Después de los 70, el cuerpo produce menos ácido gástrico, los movimientos del intestino se vuelven más lentos, el hígado tarda más en procesar ciertas grasas, y el páncreas responde con menos agilidad a las subidas de glucosa. Nada de esto es una enfermedad. Es simplemente la fisiología de un cuerpo maduro. Pero si seguimos ignorándola y comiendo como si tuviéramos 40, el cuerpo paga el precio cada noche. Y ese precio no es solo digestivo. Una digestión pesada interrumpe el sueño profundo, que es la fase en la que el cerebro limpia los residuos metabólicos que se acumulan durante el día. Es la fase en que el corazón reduce su ritmo y descansa de verdad. Es la fase en que el sistema inmunológico se fortalece y el cuerpo repara lo que necesita reparar. Cuando esa fase se interrumpe noche tras noche, las consecuencias se acumulan de forma silenciosa. La memoria se vuelve menos ágil. El ánimo es más inestable, la presión arterial sube, la inflamación aumenta, y todo eso se atribuye a la edad cuando en realidad tiene mucho que ver con lo que ocurre entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Lo que empecé a hacer no fue radical. Adelanté la cena 2 horas. Reduje la cantidad de grasa y de carbohidratos refinados en esa última comida del día. Dejé el café para la mañana. Y me acostumbré a tomar algo ligero si tenía hambre antes de dormir, una fruta, un pequeño lácteo,
algo que no exigiera trabajo pesado al sistema digestivo. El cambio no fue inmediato, pero después de 3 o 4 semanas, algo se asentó. Dormía más horas seguidas. Me despertaba con más claridad. La niebla matinal desapareció casi por completo. Y curiosamente, durante el día tenía menos antojos y menos sensación de cansancio después de comer. Hay otra cosa que aprendí y que no esperaba. La hidratación a esta edad es mucho más importante de lo que parece y mucho más fácil de descuidar. Con los años, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Podemos estar deshidratados sin sentir sed. Y la deshidratación leve pero constante produce exactamente los síntomas que atribuimos a la vejez: confusión, fatiga, dolor de cabeza, presión alta, estreñimiento, mareos. Empecé a beber agua de manera consciente, sin esperar a tener sed. Un vaso al levantarme, otro a media mañana, otro con la comida, otro a media tarde, sin forzar, sin excesos, pero de forma constante, y eso también cambió algo. No se trata de obsesionarse con la alimentación, ni de convertir cada comida en un análisis nutricional. Se trata de reconocer que el cuerpo que tienes hoy no es el mismo que tenías hace 30 años, y que merece que lo trates con la inteligencia que da la experiencia, no con los hábitos que quedaron de otra etapa de la vida. La comida puede seguir siendo un placer, debe serlo, pero un placer consciente, ajustado al cuerpo que eres ahora, porque ese cuerpo bien tratado todavía tiene mucho que darte. La tercera decisión, la más silenciosa y la más peligrosa, es convencerte de que ya no tienes nada que aportar. No empieza con una decisión consciente. No te despiertas un día y piensas, a partir de hoy, voy a aislarme. Empieza con frases pequeñas que suenan razonables, frases que incluso parecen consideradas, incluso generosas. No quiero molestar, los chicos tienen sus vidas, ya no tengo nada interesante que contar. ¿Para qué voy a llamar si no hay nada importante? Esas frases parecen humildad, pero en realidad son el comienzo de una retirada. Yo las decía sin darme cuenta, y con cada una de ellas reducía un poco más el círculo. Menos llamadas, menos salidas, menos conversaciones reales. La televisión llenaba el espacio, las noticias se convirtieron en compañía, y el mundo poco a poco quedó reducido a lo que podía ver desde el sillón. Lo que no entendí durante demasiado tiempo es que el cerebro humano no está diseñado para la quietud social. Está construido para la interacción, necesita estímulos que no puede generar solo, necesita preguntas que lo obliguen a buscar respuestas, necesita la fricción suave de una conversación, el matiz de un desacuerdo amistoso, la calidez de una risa compartida, el peso de escuchar a alguien que también necesita ser escuchado. Cuando eso desaparece, el cerebro empieza a trabajar sobre sí mismo. Rumia, repite, reduce, y lo hace de manera tan gradual que no lo percibimos como deterioro, lo percibimos como tranquilidad. Pero no es tranquilidad, es empobrecimiento. La ciencia lleva años estudiando la relación entre el aislamiento social y el deterioro cognitivo en personas mayores, y los resultados son contundentes. El aislamiento crónico aumenta el riesgo de demencia, deteriora la memoria de trabajo, debilita la capacidad de tomar decisiones, eleva los marcadores de inflamación en el organismo de la misma manera que lo hace el tabaco o la obesidad. No es una metáfora, es fisiología. La soledad sostenida activa en el cerebro los mismos circuitos que el dolor físico. El cuerpo la procesa como una amenaza, y cuando el cuerpo percibe una amenaza de manera constante, entra en un estado de alerta crónica que desgasta el sistema inmunológico, eleva la presión arterial y acelera el envejecimiento celular. Nada de esto lo sabía yo cuando me fui retirando, lo fui aprendiendo después, cuando ya había pasado por ello. Un domingo por la tarde, mirando el historial de llamadas de mi teléfono, me di cuenta de que llevaba semanas sin tener una conversación real de más de 10 minutos con alguien que no fuera mi esposa. Semanas. Y lo más inquietante no fue el número, fue que no me había dolido, que lo había normalizado sin notarlo. Llamé a un antiguo compañero del taller con el que había compartido años de trabajo y del que me había alejado sin ninguna razón concreta, solo porque la vida activa nos separa y la vida quieta no siempre nos acerca. Quedamos para un café que se convirtió en 2 horas de conversación. Hablamos de cosas que importan y de cosas que no importan. Recordamos momentos difíciles y momentos absurdos. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros miedos, de lo que echamos de menos y de lo que hemos encontrado en esta etapa que no esperábamos encontrar. Hubo silencios cómodos y risas inesperadas. Salí de allí sintiéndome diferente. No más joven, más entero. Y entendí algo que me resultó incómodo aceptar.
Yo tenía más para dar de lo que creía. Tenía historias que nadie más podía contar porque nadie más las había vivido. Tenía una perspectiva construida durante décadas que vale algo, que puede orientar, que puede consolar, que puede hacer reír a alguien en el momento justo. Tenía presencia. Y la estaba guardando para nadie. A partir de ahí tomé decisiones pequeñas pero concretas. Llamar a alguien cada 2 o 3 días, no para decir nada extraordinario, sino para mantener el hilo, aceptar las invitaciones que antes rechazaba con excusas, salir a caminar por rutas donde me cruzara con gente, entrar a una panadería y cambiar 4 palabras con quien estuviera detrás del mostrador, recuperar el hábito de mirar a las personas a los ojos y dejar que la conversación ocurra. Nada espectacular, nada que requiriera planificación ni esfuerzo sobrehumano, solo pequeñas decisiones de apertura frente a la tendencia natural del aislamiento. Porque esa tendencia existe. No es un defecto de carácter, es una inercia que se instala cuando la estructura del trabajo y la vida activa desaparece, y nadie nos avisa de que tenemos que construir algo nuevo para sustituirla. Nadie nos enseña a jubilarnos de la conexión, y sin que lo decidamos nos vamos retirando. El antídoto no es forzarse a ser sociable cuando no se tiene ganas. Es reconocer que la conexión con los demás no es un lujo emocional, es una necesidad fisiológica. Es parte de lo que mantiene el cerebro alerta, el cuerpo regulado y el ánimo estable. Mientras sigas siendo capaz de mirar a alguien a los ojos y escuchar lo que tiene que decir, sigues siendo necesario, sigues formando parte del mundo. Y eso, a cualquier edad, es lo contrario de rendirse.